Nos han enviado la nueva XP Pen Artist Pro 24 a 4K de segunda generación. Y aquí te contamos nuestra experiencia, sus pros y contras, y te enseñamos un boceto 3D de Aira en el último episodio de Dan Da Dan. Hemos estado probando durante 2 semanas la nueva pantalla de XP Pen. Tiene una construcción sólida, los materiales se sienten de muy buena calidad y es notable la atención al detalle que ha puesto la marca en su diseño, packaging y accesorios. Aquí os enseñamos el unboxing. Ya veis que incluye muchos cables de conexión. Nosotras tenemos la pantalla conectada al ordenador por cable USB-C más el cable de alimentación, pero según el equipo de cada uno, podrías necesitar conectarlo por USB-A y HDMI. Los accesorios más destacables son un guante, soportes para los lápices que puedes colocar en la pantalla, gamuza, puntas de repuesto para el lápiz, lapicero con doble lápiz más las puntas de fieltro, monoteclado para configuración de shortcuts o macros, que en nuestro caso usaremos principalmente con Clip Studio, pero para trabajar en ZBrush ya tenemos un monoteclado que nos va muy bien. En cuanto a sus características principales, se trata de una pantalla de 23,8 pulgadas antirreflectante a resolución 4K y por lo que hemos comprobado desde Windows a 60 Hz. Su alta resolución nos va a permitir configurar un espacio de trabajo más amplio que si estuviésemos trabajando en 1080. Al tener mayor definición de imagen, la interfaz de ZBrush y otros programas puede reducirse sin que afecte a la calidad de imagen y produzca de esta manera molestias en la vista. En otras palabras, si la interfaz es más pequeña, no te va a costar leerla, ni vas a percibir pixelación o dientes de sierra. La sensación de volumetría al trabajar en un modelo 3D nos parece que es mayor. La relación de brillo y contraste es muy buena y su colorimetría viene certificada por Calman, por lo que tenemos un espacio de trabajo sRGB o Adobe RGB perfectamente equilibrado. Se ve muy parecida a la pantalla de un iMac e incluso algo más colorida, lo que resulta muy agradable. Además, desde el programa de gestión de XP Pen podemos modificar estos parámetros si preferimos una configuración más cálida, que reste luz azul y resulte más confortable a la vista durante largas sesiones de trabajo. También hemos notado un mayor ángulo de visión. En las pantallas IPS ya sabéis que el ángulo óptimo está a 90 grados respecto de la pantalla. Conforme te alejas de ese ángulo idóneo, las pantallas de este tipo se ven agrisadas. En esta pantalla, sin embargo, no ocurre del mismo modo. Existe un ángulo de visión mayor, lo que evita que forcemos la vista. O al menos esa es la sensación que tenemos trabajando con ella. Según el fabricante, el ángulo de visión de esta pantalla es de 178 grados en horizontal y vertical. Lo notamos mucho al grabar, cuando el ángulo de cámara no es totalmente frontal. Trabajando con esta pantalla no se percibe ese efecto niebla que notábamos anteriormente, y la verdad es que se agradece mucho. El soporte es muy robusto y nos alegra que esté incluido en el paquete. Tiene muchas posiciones y es fácil cambiar el ángulo de trabajo, muy suave. No necesita de un brazo u otro tipo de soporte para trabajar cómodamente. La conexión trasera también es un punto muy positivo. Nuestra pantalla anterior tenía las conexiones en el margen derecho y era visualmente incómodo. La conexión trasera y la tapadera para ocultarla le da un aspecto más profesional y limpieza al espacio de trabajo. El laminado de la pantalla tiene una textura suave, aterciopelada, y en nuestro caso hemos colocado la punta de fieltro para notar mayor fricción, ya que la pantalla que usábamos antes tenía una textura más gruesa. Sin embargo, os podemos decir que la sensación al trabajar con ella es muy buena. Además, no sabemos si gracias al laminado o al tratamiento de la pantalla, los píxeles no son perceptibles en cámara. A simple vista, la verdad, es casi imposible ver los píxeles de una pantalla 4K, pero es muy común que cuando fotografiamos o grabamos una pantalla aparezca un efecto moiré. Sin embargo, esto no ocurre con la pantalla de XP Pen, lo que nos alegra enormemente porque incrementará la calidad de nuestros vídeos. Es un detalle quizás poco destacable, pero para quienes también nos dedicamos a compartir contenido en redes sociales es un punto muy favorable. En cuanto a sus contras o lo que creemos que podrían ser inconvenientes de este producto, el mini teclado es un buen accesorio que se conecta por Bluetooth al ordenador mediante mini pendrive, de fácil configuración con el software gratuito de XP Pen. Sin embargo, echamos de menos algún tipo de anclaje que nos permita dejarlo adherido a la pantalla
por ejemplo en la zona de los marcos. Sería muy útil un pequeño soporte que nos permitiese tenerlo siempre a mano. En segundo lugar, los marcos de la pantalla. Al abrirla, la primera sensación es que los marcos son quizás demasiado gruesos. Esto es una opinión personal y dependerá de las necesidades de cada uno. Hay a quien le encanta que la pantalla tenga los marcos anchos y a quien no. Si tu espacio de trabajo es pequeño, necesitarás hacerle hueco. En nuestro caso, tuvimos que cambiar la disposición del setup para que la pantalla no tapase al Mac. Ahora tenemos el Mac a la derecha y la pantalla anexa arriba, que ya la teníamos configurada con un brazo elevable. De este modo, tenemos plena visión de las tres pantallas. Con los días nos hemos acostumbrado a los marcos anchos y la verdad es que nos resulta un inconveniente, pero creíamos que era necesario hablar de este punto, especialmente si tu espacio de trabajo es pequeño. En conclusión, estamos muy felices con esta herramienta de trabajo. Es cómoda, fluida, se ve muy bien. En general, se trabaja muy bien con ella. La veréis en nuestras publicaciones a partir de ahora. Sabemos que su precio es alto, en torno a los 1.300 euros, y para quienes dispongan de un presupuesto limitado, creemos que existen opciones más económicas en pantallas más pequeñas de XP Pen u otras marcas. Si echamos la vista atrás y comparamos con la pantalla que usábamos anteriormente, deciros que podéis desempeñar vuestro trabajo con herramientas más económicas sin que eso influya en la calidad del trabajo que hacéis. Aunque, para profesionales o semiprofesionales, es recomendable contar con herramientas de buena calidad para que el trabajo se os haga más fluido y estéis mucho más cómodos. Finalmente, simplemente dar las gracias a XP Pen por enviarnos este producto. Con seguridad lo aprovecharemos para seguir creando y compartiendo nuestro trabajo. Y mil gracias a todos los que nos veis y apoyáis nuestro contenido. Sin vosotros, nada de esto sería posible. Os dejamos enlaces del producto en la descripción por si os animáis a comprarla o por si queréis echarle un vistazo. Y finalmente, os dejamos aquí un fragmento del boceto que estamos preparando de Aira. Fue la primera prueba que hicimos para testear la tablet. Os mostraremos el proceso completo en el próximo vídeo.